Y bien, aquí estamos con un ejemplo más de la fuerza de rozamiento, de la fuerza de fricción. Este ejemplo se va a basar en el anterior. En el anterior video hicimos esto de una persona jalando una caja con una cuerda, como lo puedes ver en la figura. Los datos de la caja y del coeficiente de rozamiento van a ser los mismos, solo que en esta situación la cuerda se va a jalar en un ángulo de 30 grados. Los datos son los mismos y pues lo que me pregunta es, de la misma forma, ¿cuál es la magnitud de la fuerza mínima que se deberá aplicar para mover la caja? ¿Cuánto debe valer la fuerza para mover la caja, sabiendo que tiene una masa de 40 y que hay un coeficiente de fricción estático de 0,650? Pues vamos a hacer primeramente, entendemos lo que está pasando, sí, una persona jalando y demás. Entonces se entiende la situación. Vamos a graficar el DCL, el diagrama de cuerpo libre. Hacia arriba sabemos que está la fuerza normal. ¿Por qué? Porque la caja está apoyada, no está flotando, no está en el aire, ¿verdad? Está apoyada. Hacia abajo va a estar el peso porque tiene masa, todo objeto que tenga masa tiene un peso. En esta diagonal va a estar la fuerza F a 30 grados respecto del horizontal. Y en sentido opuesto al posible movimiento está la fuerza de rozamiento. El movimiento, si es que hubiera, porque ahorita estamos considerando que se queda quieto, ¿no ve? Entonces el movimiento en todo caso sería a este lado, la aceleración. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento está en sentido contrario y es la fuerza de rozamiento estática. Muy bien. Ahora, y la fuerza F se debe descomponer, componente en X y componente en Y. Muy bien. Ahora, tenemos que considerar esto, que ya lo expliqué, pero lo voy a volver a explicar porque a veces causa mucha confusión. Imagínate, esta caja está quieta, hago una fuerza a la derecha de 10 newtons y la caja sigue quieta. ¿Qué significa? Que hay una fuerza a la izquierda, que es la fuerza de fricción, que también va a valer 10 newtons para que la fuerza neta sea cero y por lo tanto la aceleración sea cero, ¿verdad? Imagínate que aumento la fuerza, ahora hacemos 100 newtons de fuerza, pero la caja sigue quieta. ¿Qué significa? Que hay una fuerza en sentido opuesto que va a ser la fricción, que también va a valer 100 newtons. Entonces, esta fuerza de fricción puede ir variando para contrarrestar la fuerza que yo haga para intentar mover la caja. Esto hasta un cierto límite. Por ejemplo, si yo hago 180, este límite de lo estático tal vez se rompió y la caja empieza a moverse. ¿Qué significa? Que la fuerza de rozamiento estática tiene un límite, varía desde cero hasta ese límite. ¿Cuál es ese límite de la fuerza de rozamiento estática? Pues nosotros lo hemos escrito o se lo escribe como la fuerza de rozamiento estática máxima. La fricción máxima, lo máximo que puede soportar antes de moverse. Entonces, lo que yo tengo que encontrar es cuál es la fuerza de fricción máxima que se puede soportar antes de moverse y eso pues lo voy a igualar después con esta fuerza y de esa manera voy a tener la fuerza que yo necesito. Entonces, primer paso, encontrar la fuerza de fricción máxima. Nosotros sabemos que eso es igual a normal por nu. Estamos hablando de fricción estática, entonces es nu estático, ¿verdad? Muy bien, ¿qué datos tenemos? Tenemos nu estático, pero no tenemos la normal. ¿Cómo sacamos esta normal? Segunda ley de Newton. Lo vamos a aplicar, vamos a decir que de aquí nos venimos acá, lo voy a hacer con otro color. La segunda ley de Newton me dice que la fuerza neta en el eje Y va a ser igual a la masa por la aceleración en el eje Y. En el eje Y, este bloque, esta caja no se está moviendo, entonces la aceleración es cero, por lo tanto la fuerza neta va a ser cero. Ya lo hemos visto en todos los videos anteriores. Sumatoria, esto es la sumatoria de fuerzas en Y. Todas las fuerzas en Y son estas de acá. Las que vayan hacia arriba yo lo voy a poner como positivo y las que vayan hacia abajo como negativo. Entonces normal y la componente de F en Y van a ser positivas. Normal y componente de F en Y positivas y el peso va a ser negativo. También podía haber sido al revés. ¿Por qué? Porque no hay aceleración, entonces me iba a dar lo mismo. De aquí despejamos la normal y la normal va a ser simplemente peso menos F de Y. Seguimos desarrollando y pues el peso es igual a la masa por la gravedad y F de Y, la componente está. Recuerda que esto es el cateto opuesto del ángulo. El cateto opuesto nosotros lo obtenemos multiplicando la fuerza total, que sería esta, por la función trigonométrica seno del ángulo.
Con el cateto opuesto trabajamos con el seno del ángulo. Muy bien, entonces ahí está. Tengo la fuerza normal, digo la masa, tengo la gravedad, tengo el seno, pero no tengo ni la fuerza normal ni la normal. Tengo dos incógnitas. La fuerza y la normal, perdón, creo que lo dije mal. Muy bien. Ahora vamos a volver a esto de acá. Entonces, yo voy a volver y ahora yo voy a decir que la fuerza de fricción máxima va a ser igual a normal por nu. Y en lugar de normal voy a escribir todo esto. Voy a escribir primero el factor nu estático, y todo eso multiplicado. Lo voy a hacer aquí abajo para que me dé el espacio. Todo eso multiplicado por la normal, que sería esto de acá. Entonces esto va a ser mg menos f seno de 30 grados. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo yo puedo hallar esto? Todavía no conozco F. Voy a utilizar nuevamente la segunda ley de Newton, pero esta vez en el eje X. La segunda ley de Newton me dice que la fuerza de neta en X va a ser igual a masa por aceleración en X. Ahora, en X, mira, esto es bien importante, esto es muy, muy importante. ¿Hay aceleración? Si hubiera aceleración sería en este sentido, ¿verdad? Pero ¿será que hay aceleración? Yo estoy calculando todo para la situación en que yo esté ante la fuerza de fricción estática máxima. Entonces yo voy a hallar la fuerza necesaria, F, para forzar a la caja o a forzar a esta fuerza de fricción estática máxima, ¿sí? Y si yo le aplico a esta F un poquito más, ya se va a empezar a mover. Pero yo voy a considerar que no se está moviendo, que estamos en lo máximo que puede resistir, pero sin moverse. Por lo tanto, si no se está moviendo y al mismo tiempo yo considero esto de acá, voy a especificarlo esto en el DCL, fuerza de fricción máxima. La fuerza de fricción máxima se va a dar justo antes de moverse, entonces esta fuerza va a ser la mínima para que se empiece a mover y no va a haber aceleración porque siguen de cierta forma igualados, ¿no ve? Aunque ya están en el límite, entonces no va a haber aceleración. No va a haber aceleración, todo eso va a ser cero. Voy a poner todo lo que está a la derecha positivo, lo que está a la izquierda negativo. Entonces, Fx positivo menos fuerza de fricción estática máxima como negativo, y todo eso es igual a cero. Muy bien, vamos a hacer un pequeño despeje, fuerza de fricción estática máxima y todo este factor. O sea, esto se viene aquí a sumar, eso ya sabemos hacerlo bastante bien. Y pues vamos a empezar a reemplazar fuerza de fricción en X. No es fuerza de fricción, la fuerza F en X va a ser este componente de acá. Esto es el cateto adyacente de este ángulo de acá, que significa que la forma de calcular esto va a ser F por coseno de 30 grados. Coseno se utiliza para el cateto adyacente. Entonces esto va a ser igual a F por coseno de 30 grados. Y aquí la fricción estática máxima va a ser todo esto. Simplemente lo voy a copiar y eso va a ser nu estático por mg menos f seno de 30 grados. Y como ustedes pueden ver, estoy ante una ecuación con una sola incógnita, f. Todos los demás datos son conocidos. Entonces vamos a despejar f. Yo voy a poner aquí esto muy rápido, voy a aplicar aquí la propiedad distributiva. Entonces yo voy a tener eso de ahí. Ahora todos los términos que tienen mi incógnita, que serían esos dos, se van a ir a la izquierda. Siempre se va con operación contraria. Eso seguramente ya lo saben hacer porque este tema siempre va después de despeje de ecuaciones. Esto se queda aquí. Si no sabes despeje de ecuaciones, pues busca los videos sobre eso, por favor. No podemos estar aquí sin saber despeje de ecuaciones, sistemas de ecuaciones y tal vez un poquito de trigonometría. Muy bien, entonces aquí sacamos factor común, f, y factorización también. No puedes llegar aquí sin dominar todos esos temas que te dije,
porque la sufrirías mucho, demasiado. Muy bien, tenemos eso y todo esto que está multiplicando se va a ir a dividir. Entonces F va a ser igual a nu S, o sea, coeficiente de fricción estático por mg sobre coseno de 30 grados más nu estático por seno de 30 grados. Entonces, si yo saco los valores de esto, nu estático vale 0,650. Entonces esto es 0,650 multiplicado por la masa que vale 40, por la gravedad que vale 9,8. Y pues aquí más o menos lo mismo, ¿verdad? Entonces esta parte ya es un poco más sencilla. Nu estático es 0,650 multiplicado por seno de 30 grados. Y esto nos va a dar, y lo vamos a calcular bastante rápido, lo voy a poner aquí. Y me daría, como tú puedes ver ahí, 213,93 newtons. Ahí está. Entonces ese sería el resultado. Para mover la caja jalando en diagonal 30 grados, una caja de 40 kilos, necesito 213 de fuerza para arriba. Es decir, esto es el límite, el límite. Si yo hago exactamente esta fuerza, pues esta fuerza de acá va a generar lo necesario para que esto sea igual a la fuerza de fricción máxima. O sea, todavía está resistiendo. Ese es el límite. Entonces, ¿cómo es que yo especifico el resultado? Pues simplemente yo digo que la fuerza tiene que ser mayor a 213,93. Nada más. Algunas veces te van a pedir el resultado así, otras veces como desigualdad. Tú tienes que estar atento tal vez a lo que el docente en cuestión te pida. Muy bien, entonces eso sería como tú puedes ver. A ver, vamos a analizar la fuerza. En el caso este de acá, cuando jalamos con la fuerza horizontal, la fuerza necesaria es 254 y ahora la fuerza necesaria va a ser 213, más pequeña. ¿Por qué? Porque cuando nosotros jalamos en diagonal, estamos jalando también un poco hacia arriba. Estamos haciendo que no haya tanto apoyo, entonces la fuerza normal va a ser más pequeña. Y como la fuerza normal va a ser más pequeña, la fuerza de rozamiento, que es normal por nu, también va a ser más pequeño. Entonces, al haber menos fuerza de rozamiento, menos fuerza es necesaria para jalar la caja. Muy bien, entonces eso sería. Espero que se haya entendido, que se esté entendiendo. Vuelve a hacer el ejercicio, por favor, luego compara los resultados. Es la única forma en la que vas a poder aprender. Muy bien, dale un like, suscríbete, ayuda, apoya al canal, por favor. Y pues nos vemos en el siguiente video.